garganta no está en el mejor estado hoy, pero todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Dios en este día. Amén. Así que vamos a estudiar un párrafo más o una frase más de las que hemos venido estudiando las veces que hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias, pero vamos a abrir primero nuestro corazón al Señor. Así que nos vamos a colocar en sus manos para que Él sea el que nos dirija. Padre eterno, abrimos tu palabra, imploramos que tú abras también nuestra mente y nuestro corazón para que esa enseñanza que tú tienes en tu palabra pueda ser la enseñanza que cada uno de nosotros disfrutemos y podamos prepararnos para poder encontrarnos contigo. Te rogamos tu bendición, Padre, a través del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. La lectura bíblica para esta mañana es la base para lo que vamos a aprender hoy. Digo yo vamos a aprender porque yo también voy a aprender de lo que hemos estado estudiando. La lectura bíblica nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Lleguémonos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en tu mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyos también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Esta es la base para que nosotros desarrollemos lo que vamos a aprender en esta mañana a través de la palabra del Señor. Adorad al Creador. La lectura bíblica es el centro de lo que vamos a hablar hoy. Adorad. ¿A quién? Al Creador. Dice el versículo 6, arrodillémonos, postrémonos, adoremos, porque Él es nuestro Hacedor. Para nosotros entender un poquitito más eso, vamos a tener que ir al Génesis. En el Génesis encontramos la creación. Capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis, ahí encontramos la creación. Y hay unas preguntas o hay unas partes que me han llamado mucho la atención y no sé si a ustedes alguna vez le ha llamado la atención. Como por ejemplo, ¿por qué no hay en el relato de la creación un mandato explícito de Dios para que Adán y Eva adoraran en el sábado? ¿Han encontrado eso en Génesis? ¿Han encontrado que Dios le dijo a Adán y Eva: reposen el sábado, cesen el sábado? Otro punto interesante que vamos a desarrollar, esto lo vamos a desarrollar, solamente les voy a dar las ideas para que las desarrollemos en el transcurso de los 20 o 30 minutos que estemos acá. ¿Por qué no tuvo el séptimo día o por qué la Biblia no relata que el séptimo día tuvo tarde y mañana? ¿Se han detenido a pensar en eso? ¿Sí lo han encontrado alguna vez en la Biblia? ¿Sí le han puesto sentido a eso, que el primer día tuvo tarde y mañana, el segundo día tuvo tarde y mañana, pero cuando llega Dios al séptimo día no tuvo tarde ni mañana? ¿Sí han visto eso en la Biblia? Vamos a tratar de descubrir todo eso en el libro de Génesis y el espíritu de profecía. Otro punto interesante: ¿por qué en la Biblia, si nosotros leemos con cuidado, dice que Dios terminó la obra de creación 2 veces? ¿Sí lo han leído alguna vez? ¿O sí se han detenido a pensar en eso? O muchas veces decimos, ok, leemos Génesis 1 y Génesis 2 y Dios hizo la creación y es todo, eso lo aceptamos así, por así, sencillamente. Pero si nosotros miramos con detención, vamos a ver estos puntos interesantes.
Concerniente a la primera pregunta, la Biblia nos da razones muy específicas, muy claras, por las cuales Dios no les mandó a Adán y Eva que adorasen en el primer sábado en la creación. Pero antes de desarrollar antes de ir a averiguar bien sobre estas tres preguntas que tenemos, hay unos puntos importantes que quiero que tengamos en mente antes. Primero, debemos recordar que cuando Dios cesó de su obra, no existía, ojo con esto, el antiguo pacto, y tampoco había pecado, ni tampoco habían judíos. ¿Qué era lo que no había? No había antiguo pacto, no había pecado y no había judíos. Cuando Dios le entregó el sábado a Adán y a Eva en la creación. Esto no existía en ese momento. No había pecado, no había judío y no había antiguo pacto. Siendo este el caso, sí podemos comprobar que Dios instituyó el sábado para el hombre en la creación cuando no había ni antiguo pacto, ni judío, ni había pecado. Segundo, es interesante que tengamos este punto en cuenta para poder comprender lo que vamos a estudiar. No vamos a tener un sermón, vamos a estudiar esta mañana. La primera semana de la creación se centra en lo que Dios hizo y no en el hombre. Si nosotros miramos el capítulo 1 de Génesis, encontramos que solamente en el capítulo 1 se está haciendo una referencia a Dios más o menos 30 o más de 30 veces. O sea, el centro de la creación es Dios, de acuerdo a esto. Y solamente para que tengamos un ejemplo, nosotros mismos podemos leerlo. Vamos a ir un momentito a Génesis 2 para que veamos cuántas veces en 2 versículos se está refiriendo a Dios. Solamente dos versículos. Génesis 2, los versículos 2 y 3. Génesis 2, 2 y 3. Y en el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho, y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en Él reposó de su obra que Dios había hecho. ¿Cuántas veces se está refiriendo a Dios en 2 versículos? 10 veces. 10 veces. Dios creó, dice en versículo 1, su obra. Cuando dice su, está refiriéndose a Él. Cuando dice que Él había hecho las obras que Él había hecho y Él reposó, en solamente 2 versículos encontramos que se está refiriendo a Dios 10 veces. Es interesante notar esto, es interesante que lo tengamos en cuenta para poder comprender y poder desarrollar las 3 preguntas que hicimos al principio. Tercer punto que quiero que tengamos en cuenta, Dios terminó su obra en el 6º día, luego cesó el 7º y después de cesar todo el día lo santificó. O sea, en otras palabras, el sábado fue santo después de que Dios reposó en él, no cuando empezó. El sábado llegó a ser santo cuando Dios reposó. Entonces dijo Dios, según el versículo que acabamos de leer, el versículo 3, bendijo Dios el 7º día y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y fue hecho. Otro versículo que nos ayuda a aclarar esto es el 4º mandamiento. ¿Qué encontramos en el 4º mandamiento? Éxodo 20, del 8 al 11, ¿qué nos dice? Acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Dice el versículo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y, ¿qué cosa sigue diciendo? Reposó
en el séptimo día. Cuando dice reposó, está refiriéndose que ya pasó. Reposó en el séptimo día. ¿Y qué más? En el séptimo día, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Es claro hasta aquí, cierto? No hay ninguna confusión. Cuarto punto que quiero que tengamos en cuenta para poder comprender lo que vamos a desarrollar en el transcurso de los siguientes minutos. Dios no creó solamente cosas materiales durante las semanas de la creación. Dios también creó la semana de 7 días y después de crearla se la dio a Adán y a Eva. Esta es la secuencia de lo que Dios hizo. Dios trabajó 6 días. Dios cesó en el séptimo día. Después de cesar todo el séptimo día, Dios lo bendijo y lo santificó. Entonces la semana de 7 días estaba completa. Una medida de tiempo que no tiene explicación astronómica. ¿Se han puesto a pensar en eso? El día tiene una explicación astronómica. El mes tiene una explicación astronómica. El año tiene una explicación astronómica. Pero la semana no tiene una explicación astronómica. Así que hay algo que nosotros podemos aprender acerca de esto. Dios le entregó la semana a Adán y Eva y a todos sus descendientes. Y por eso nosotros nos referimos a través del estudio de Génesis que la primera semana no es la primera semana del hombre, sino es la primera semana de Dios. Dios es el centro en la primera semana de la creación. Miren lo que dice Elena de White con respecto a esto. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y ha sido preservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo. Como todos los demás, consistió en 7 días literales. 6 días se emplearon en la obra de la creación y el séptimo Dios reposó y luego bendijo el día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Patriarcas y Profetas, la página 102. Ahora, recordando esto que hemos tocado hasta aquí, ¿por qué no hubo un mandato explícito de Dios para que Adán y Eva adoraran en el primer sábado de la creación? Resulta obvio que Adán y Eva no podían cesar o no podían descansar ese primer sábado sencillamente por una razón muy clara. Ellos no habían trabajado en esa semana. ¿Cuándo fueron creados ellos? El día 6, o sea, el día anterior al día del descanso. El viernes, en otras palabras, para nosotros. ¿Cuál es el mandato? 6 días trabajarás, según lo que hemos visto, y el séptimo descansarás. Por lo tanto, Adán y Eva no habían hecho, no habían desarrollado ninguna de esas actividades en 6 días anteriores porque ellos no existían hasta ese momento. Segundo, Dios tuvo que crear el sábado primero antes de entregárselo a ellos. Ellos fueron creados el sexto día. ¿Cómo podía entregarles Dios el séptimo si no lo había creado hasta este momentito? ¿El sábado pertenece a la creación? Sí. El sábado fue el séptimo día de la creación. Juan es claro cuando dice, y todas las cosas por él fueron hechas. ¿Han leído ese versículo? Juan 1, si no estoy mal, versículo 3. Así que es interesante que nosotros veamos eso. Jesús, como verbo, también es el creador. Y el verbo, eso está, para que lo tengan pendiente, eso está en Juan 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios, ¿cierto? Versículo 2. Este era el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que es interesante notar que Jesús es el creador. Dios es el Padre, el arquitecto, Jesús
es el obrero que desarrolló las actividades de la creación. Tercero, Jesús no podía haberle mandado a Adán y Eva que santificaran el sábado de la primera semana, pues Dios no lo había santificado hasta que el día concluyó. Como ya hemos visto, Dios no santificó el sábado al principio, sino que lo santificó cuando terminó. Cada segundo, cada hora, cada minuto que él vivió durante el sábado fue santo hasta que terminó. A veces nosotros pensamos, sí, pero todas las cosas son santas para Dios. Él no santifica nada absolutamente para Él. Él no santifica o bendice o deja algo para Él. Siempre lo deja para sus criaturas. Siempre lo santifica, lo bendice para sus criaturas. ¿Y nosotros qué somos? Sus criaturas. Nosotros somos sus criaturas. Así que si nosotros miramos el libro de Marcos, el capítulo 2, el versículo 27, nos dice ¿qué nos dice el capítulo 2 y el versículo 27 de Marcos? El sábado fue hecho por causa del hombre. ¿Sí han leído ese versículo? Por causa, o sea, Dios lo bendice para, en otras palabras, para el hombre, no precisamente para él. Marcos 2:27. Adán y Eva no podían haber seguido el ejemplo de Dios en guardar el sábado sin que Dios le diera primero el ejemplo. Es decir, Jesús no solo les dijo a Adán y Eva que guardaran el sábado, sino que les ejemplificó cómo guardarlo. ¿Cómo hubiera sido que el viernes en la tarde, después de haberlos creado, Dios les dice, ahora voy a hacer otro día, ustedes lo guardan? ¿Qué hubieran dicho ellos? ¿Cómo? ¿Cómo voy a guardar el sábado? No sé. Entonces el Señor les da primero un ejemplo. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios ese día con Adán y Eva, el sábado? Yo creo que Él le empezó a mostrar, ok, esto fue lo primero que empezamos a hacer aquí. La creación empezó de esta manera, después hicimos esto y Él empezó a darle un paseo, un tour, en otras palabras, por todo lo que Él había hecho durante el transcurso de la semana. Y por lo tanto Él les dice, ok, ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo hoy, después. No ahorita, porque ahorita ustedes no pueden hacer esto. No nos puedo decir a ustedes, van a hacer esto, porque ustedes no han hecho absolutamente nada. Ustedes están recién creados. Es lo que yo estoy pensando. No estoy diciendo que Dios les dijo eso, ¿no? Es lo que nosotros podemos pensar en estos momentos. Ellos no podían hacer una cosa absolutamente más que seguir el ejemplo que el Señor Jesús, Dios, les diera en ese momento. Así que es interesante que nosotros tengamos eso en cuenta. Miren lo que dice Elena de White en Patriarcas y Profetas. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día para que, mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Es sencillamente, Elena de White, o sea, nosotros estamos diciendo sencillamente lo que la Biblia y Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender a través de sus escritos y de la pluma inspirada. Dios hizo al hombre a su propia imagen y luego le dio un ejemplo de cómo observar el séptimo día, que santificó e hizo santo. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la página 247. Así que es sencillo. El cuarto mandamiento, donde dice acuérdate del día de reposo, empieza a ser real para Adán y Eva, no en el primer sábado de la creación, sino después o a partir del segundo sábado. ¿Es claro? ¿Hay alguna duda en ustedes? Yo no tengo ninguna duda porque es sencillo. Dios les dice ahora, así como yo les he dado ejemplo, ustedes van a trabajar 6 días. ¿Y qué van a hacer el séptimo? Van a descansar el séptimo día. Es el ejemplo que yo les estoy dando a ustedes. Así que es sencillo. Jesús trabajó 6 días y reposó el séptimo.
Después de reposar el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Jesús luego lo entregó la semana a Adán y Eva y a sus descendientes. Adán, Eva y sus descendientes debían entonces trabajar 6 días, reposar el séptimo, así como lo hizo Jesús durante la primera semana. El cuarto mandamiento, como estaba diciendo ahorita, se aplica a Adán y Eva después de que trabajaran 6 días. Éxodo 20 es claro, ¿no? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué? Porque el Señor también hizo lo mismo, trabajó y después descansó. Elena de White, en uno de sus escritos en Patriarcas y Profetas, nos dice: después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Por haber reposado, sigue diciendo ella, eso está en el desahogo de la gente en la página 248. Por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para uso santo, lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento, ojo con esta palabra, era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. ¿Qué era el sábado? Un monumento. Vamos a mirar eso ahorita más adelantito. El tiempo todavía tenemos mucho tiempo, así que no se preocupen. Todavía no son las 12. 5 minutos. En 5 minutos podemos avanzar bastante y después otros 5 para terminar de pronto, o 10. Ahí miramos. De todas maneras, ¿es claro hasta aquí? ¿O hay alguna duda? ¿Por qué Dios no mandó a Adán y Eva que guardaran el primer sábado? Porque ellos estaban recién creados, no habían trabajado 6 días y Él no le había dado el ejemplo para que hicieran lo que Él hizo. ¿Por qué? Vamos a ir un momentito al libro de Génesis, capítulo 1, versículos 31, y vamos a leer hasta el capítulo 2, versículos 3. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue tarde y la mañana del sexto día. Ese es el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Ese es el versículo 1, que prácticamente pertenece al capítulo 1 de Génesis. Ahora, versículo 2. Y acabó. ¿Qué es lo que dice que fue en el versículo anterior? Y fueron acabados los cielos y la tierra. ¿Qué día? El sexto día. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana. ¿Qué día? El sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, sigue diciendo. Ahora, versículo 2. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda la obra que él hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Qué encontramos aquí? Que acabó todo el ejército en el día 6. Que acabó en el día sexto y que acabó en el día séptimo. ¿Cómo pudo Dios acabar 2 veces la creación? ¿Han pensado en eso alguna vez? Porque hizo 2 cosas a la vez. Hizo un día especial y hizo la creación. Vamos a mirarlo de la siguiente manera. ¿Cuál es su pintor favorito? Cada uno tendrá algún pintor favorito. No sé, el mío es Dios. Vamos a colocarlo de esta manera. Vamos a pensar en esto. ¿Qué hace un pintor cuando quiere preparar o quiere hacer una pintura? ¿Qué es lo primero que él hace? Prepara el marco, ¿cierto? Lo engrampa, le pone todas las cosas que tenga que poner y de pronto cuando ya lo tiene bien listo, bien tensado, porque lo tiene que dejar bien tensado, porque si no, de pronto le va a quedar escurrido o torcido, entonces lo tiene que dejar bien tensado. Entonces, de pronto cuando ya está listo, le pone unos colores de fondo, se queda mirándolo, dice, eso lo hizo un día, se queda mirando y dice, me quedó bueno.
¿Qué sucede en el siguiente día? Vamos a mirarlo por días para que lo podamos comprender. El segundo día, el artista, para mí Dios, él está haciendo un cuadro. Él lo está preparando. El segundo día, Dios pinta un cielo azul con algunas nubecillas y ¿qué más hace? Y al final del segundo día de trabajo, después de haber pintado esto con mucha tranquilidad y mirándolo para que todo quedara bien bonito, da un paso atrás y dice, ¿cómo dice? Me quedó bueno. El segundo día. ¿Qué hace el tercer día? O su pintor favorito. Piensen, pónganlo en sus cabezas, su pintor favorito, piensen en esto. ¿Qué hace el tercer día? Pinta unos árboles llenos de frutos, campos llenos de pasto verde y hermosas flores. Y en la tardecita, cuando ya tiene todo esto así, se queda mirándolo y dice, esto me quedó bueno. ¿Cierto? Es lo que él dice. Bueno, después del cuarto día, él pinta allá un sol bien radiante. ¿Sí han visto la luna de día? Yo la he visto de día. Pintó la luna ya como escondidita porque algunas veces se alcanzan a ver la luna. Y pintó algunas cositas más ese día. Da un paso atrás y dice, me quedó bueno. ¿Qué sucede el quinto día? El artista pinta algunos pájaros, pinta algunas aves, pinta algunos peces saltando en el agua y lo hace con mucha calma. Y en la tarde da un pasito atrás y dice, me quedó bueno. El sexto día pinta un poco de animales bien hermosos y fuera de eso pinta una pareja en el centro del cuadro. Y le da los detalles, todos los detalles bien especiales y dice, me quedó bueno. ¿Solamente? No dice, me quedó bueno en gran manera. Perfecto. Dice el sexto día. ¿Cierto? El cuadro está terminado. ¿Ustedes qué dicen? Ya no tiene que hacerle nada más al cuadro. Le va a echar la firma. Falta algo, ¿cierto? Algo que es del cuadro, pero que no es, si nosotros miramos, no necesariamente tiene que ser de la pintura. Pero es necesaria que la lleve porque si no, alguien puede ir a reclamar ese cuadro Y se lo lleva. por él, ¿cierto? Si este cuadro es mío, yo lo hice, no tiene ninguna firma, yo lo puedo ir a hacer. Entonces, ¿qué hizo Dios el sábado? ¿O qué es el sábado, en otras palabras, para Dios? El sábado es la firma, en otras palabras, de Dios en el cuadro. ¿Habían pensado en eso alguna vez? Yo sí. ¿Habían pensado que el sábado es la firma de Dios? Es interesante, ¿no? Es interesante notar. Cualquiera puede decir, este cuadro es mío. ¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás? ¿Apoderarse o tomar el lugar de Dios? Pero Dios ya había firmado su cuadro, ¿cierto? Así que es lo mismo con el artista favorito que ustedes colocaron en sus mentes. Él hizo todo esto y al final del día, cuando ya tuvo todo terminado, él colocó su firma para que nadie pueda reclamar ese cuadro como si fuera de ellos. Dios es algo maravilloso para que nosotros tengamos en cuenta. Así que es claro por qué Dios terminó 2 veces, ¿cierto? El sexto día terminó su obra de creación, pero el séptimo día colocó su firma. Así que en el sexto día él trabajó, pero el séptimo día es de descanso para Dios y es la firma de Dios, por lo tanto él por eso dice, y acabó Dios en el séptimo día, porque es el día que él separó, dejó aparte, bendijo y santificó para que los descendientes de Adán y Eva también hicieran lo mismo a partir de ese entonces. Es claro por qué Dios acabó 2 veces, o por qué en el relato de Génesis encontramos que Dios acabó 2 veces la creación. No es que haya acabado 2 veces, sencillamente el último día firmó con el sábado para separarlo, para darnos el mejor ejemplo a cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué en el Génesis nosotros no encontramos que el séptimo día tenga tarde y mañana? ¿Han pensado en eso también?
el relato de la creación nos dice que cada día tuvo tarde y mañana menos el séptimo. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que a la pluma inspirada se le olvidó colocar eso en el Génesis? Vamos a mirar a través de la inspiración cómo Dios nos ayuda a entender esto también. Como hemos visto hasta aquí, hemos visto la primera semana le pertenece a Dios, no al hombre. A partir de la segunda semana, Dios le entrega la semana al hombre. Trabajen y descansen, ¿cierto? Así que significa esto que el sábado no tiene tarde ni mañana. Si el sábado no tiene tarde ni mañana, ¿cómo vemos salir el sol y ocultarse el sol? Es sencillo. Para Dios, el sábado no tiene tarde ni mañana sencillamente porque Él, dice, cesó la obra que Él había hecho. Cuando dice cesó, dice no siguió creando. Para Dios, el sábado no tiene tarde ni mañana porque Dios está aún, ¿qué cosa? Cesando. ¿Me pueden ustedes mostrar en la Biblia que Dios, después del séptimo día, empezó otro ciclo de creación? ¿O la pluma inspirada puede decir que Dios, después de que le entregó la semana a Adán y Eva, le dijo, ok, voy a empezar otro ciclo de creación? No, nosotros en ninguna parte podemos ver eso. Y Elena de White nos dice lo siguiente, en Patriarcas y Profetas, la página 102. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. El séptimo día, el hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar el reposo del Creador. ¿Qué fue una de las palabras que dije yo que tuvieran en mente? Era un monumento. ¿Qué es lo que dice Elena de White? ¿Era un qué? El hombre ha de abstenerse de trabajar para conmemorar. ¿Hay una referencia aquí a un monumento? Ya, es algo que Dios ha separado para él. Pero eso no quiere decir que para el hombre no tenga tarde ni mañana. Y nosotros podemos verlo a través de la pluma inspirada. Génesis 2, 1 y 2, que es lo que hemos venido mirando en estos momentos, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que él hizo. O sea, en otras palabras está diciendo Génesis, y lo podemos ver también en Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en su reposo, de tal manera que dijo, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas, ¿qué cosa? Estaban acabadas, dice Hebreos 4:3, desde la fundación del mundo. O sea, el séptimo día también Dios lo acabó cuando hizo la creación. Para nosotros, el séptimo día tiene tarde y mañana. Porque si no tuviera tarde y mañana, ¿cómo estaríamos nosotros viviendo? Sería un solo día. No tendríamos ni oscurecer ni amanecer. Pero para nosotros sí tiene Dios tarde y mañana. Para Dios no, porque Él no inició otro ciclo de creación. Espero que no haya confusión aquí. Espero que podamos haber entendido esto. Podemos nosotros, en caso dado, poder pensar o decir, el Señor Jesús dijo que Él y el Padre estaban trabajando. ¿Sí han leído ese versículo? Juan, el capítulo 5 de Juan, el versículo 17 y 18. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo el Señor Jesús. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Por tanto, mientras tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. O sea que Dios siguió trabajando.
ser una Según a Juan, el Señor Jesús dijo, mi Padre y yo trabajamos. ¿De qué manera trabajan ellos? ¿Hicieron una nueva creación? No. Trabajan en la sustentación de su creación, en mantenerla, en ver que todo esté lo mejor posible para sus criaturas que somos nosotros. Aun cuando Dios ha cesado, dice Elena de White, en manuscrito 4, la página 1882 lo escribió. Aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está sustentando continuamente y usando como siervos suyos las cosas que Él ha hecho. Sigue diciendo ella en Sign of the Times, marzo 20 del 1884. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Sigue diciendo ella en Patriarcas y Profetas, la página 107. En cuanto se refiere a este mundo, está hablando de este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada. O sea que el séptimo día también está terminado. Pues fueron acabados las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. O sea que Elena de White está completamente de acuerdo en lo que dice la Biblia. Y nosotros podemos a través de Elena de White, sus escritos y la Biblia, poder estar seguros de que lo que Dios dice es la verdad. Dios nos ha hablado a través de ella y nosotros podemos a través de ella mirar cómo Dios sigue haciendo su trabajo, no de creación, porque Él no ha empezado un nuevo ciclo de creación. ¿Cuándo va a empezar Dios un nuevo ciclo de creación? ¿Lo va a empezar? ¿Ustedes qué creen? Apocalipsis, ¿qué dice? Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque las primeras cosas pasaron. O sea que cuando el Señor Jesús regrese por su pueblo, espero que estemos todos allí, que podamos estar con Él, que disfrutemos de su presencia. Vamos a ver cómo Él empieza otra vez el proceso de recreación o creación para este nuevo mundo. Él lo va a volver a recrear, porque este mundo va a quedar totalmente deshecho, ¿cierto? Así que si Él lo va a volver a recrear, nosotros vamos a ver cuándo Él va a iniciar el nuevo proceso de recreación y su stand-by, como podríamos decirlo, va a cesar, va a continuar haciendo lo que Él estuvo haciendo en el principio. Así que es interesante para nosotros que tengamos esto en cuenta. Nosotros sabemos por la Biblia que cada día tiene un adjetivo numeral. Y fue el primer día, tarde y mañana el primer día, y fue tarde y mañana el segundo día, y fue tarde y mañana el tercer día, y fue tarde y mañana el cuarto día, fue tarde y mañana el quinto día, fue tarde y mañana el sexto día, y fue tarde y mañana el sexto día para nosotros el séptimo día también. Tarde y mañana. Es así de sencillo. El sol se levanta y se oculta como cualquier otro día. Así que tenemos tarde, la noche, y la mañana, el día. El séptimo día, al igual que todos los demás días de la semana, en términos reales, el séptimo día tiene tarde y mañana que se determina por el levantarse y el ocultarse del sol. Mire lo que dice Elena de White en Testimonio para los Ministros. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y reposó el séptimo, quiere decir que el día de 24 horas que se demarca, que quiere decir que es el día de 24 horas que se demarca por el levantarse y el ocultarse del sol. ¿El sábado sucede eso? Ya. Yo vi el sol cada sábado levantarse cuando no está nublado, podemos ver el sol salir y podemos ver en la tardecita cómo se vuelve oscuro, porque llega la tarde otra vez. Así que es interesante que nosotros tengamos eso. Vamos a ir un momentito al libro de Levíticos, el capítulo 23 y el capítulo 30, el capítulo 23 y el versículo 32. Levíticos 23, 32.
Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando, ¿cuándo? A los 9 días. Comenzando a los 9 días del mes ¿en qué? En la tarde, dice él. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. No solamente Elena de Guay, la Biblia es clara para nosotros. El sábado dice de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Por lo tanto, adorad al Creador es sencillamente obedecer lo que Él nos está diciendo. Es sencillamente conmemorar. Es sencillamente tener el monumento que Dios ha dejado desde la creación para nosotros. Ahora, cada país tiene sus diferentes días de fiesta. México, el 5 de mayo, que es uno muy conocido, no es el día de el día de la independencia, es otro día, pero el 5 de mayo es el más conocido para México. No. Es aquí donde vemos yo, 5 de mayo. Para Colombia, el 20 de julio es muy conocido. Y aquí en Estados Unidos, el 4 de julio. El 5 de mayo es porque son 2 batallas. El 4 de julio es muy conocido para los que estamos viviendo acá. Mi pregunta es, en estos momentos, voy a terminar en unos minutos, en un par de minutos. ¿Cómo se preparan para festejar el 4 de julio? Con cohetes. Hay algarabía, hay fiesta. El 5 de mayo en muchas partes del país hacen fiesta. Aquí he visto los restaurantes mexicanos que preparan bandas y toda esa cuestión. No es el día de la independencia, pero es el día de la batalla de Puebla, creo que es. Así que, si para esos días se preparan de esa manera, ¿cómo debiéramos nosotros prepararnos para conmemorar algo que Dios dejó desde la creación? ¿Cómo debiéramos nosotros de sentirnos el sábado? A veces he escuchado decir personas, otra vez sábado, tengo que ir a la iglesia. ¿Ese debiera ser el sentir de nosotros? No. Debiera ser un día de alegría. Es más, si nosotros aquí no nos sentimos cómodos con el sábado, ¿qué vamos a ir a hacer al cielo? No vamos. Será, dice Isaías, de mes en mes, y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Dios es maravilloso al permitirnos ver a través de su palabra cómo Él nos ha preparado lo necesario para vivir lo mejor posible aquí, transformando nuestras vidas para poder vivir con Él por la eternidad. ¿Queremos participar con Él por la eternidad? Amén. Padre eterno, en este momento nos colocamos en tus manos suplicando que tú nos ayudes a entender que hoy es la oportunidad, que hoy es el día que tú me has permitido tener para poder prepararme, para poder encontrarme contigo. Permite que tu bendición nos acompañe a cada uno de nosotros aquí presentes y a las personas que representamos, para que cada uno de nuestros amigos y familiares puedan preparar para encontrarse contigo. Permite que podamos ver a través de su creación tu maravilloso amor por cada uno de nosotros. Debemos adorarte porque tú nos has hecho, porque somos ovejas de tu prado, porque tú a través de tu palabra nos muestras que nos amas aún a pesar de todos estos años de miseria y de pecado. Tu bendición nos acompaña en el resto del día, lo rogamos, lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.